Papá, se canceló la comida de mañana, mejor no vengas. Soy Samuel Torres, tengo 68 años, viudo desde hace 3, y les voy a contar una historia que me partió el alma y me la volvió a armar, pero de una forma muy distinta. Antes de que les siga, díganme desde qué rincón de México o del mundo me están escuchando, Y si pueden, pásenle esta historia a alguien que necesite oírla, porque lo que me pasó a mí no debería pasarle a ningún padre. Esas fueron las palabras exactas que me soltó mi hija Valeria por teléfono. Así, a secas, como si me estuviera dando la hora, sin una explicación, sin una disculpa, como si cancelar el festejo de cumpleaños de su marido fuera cualquier cosa. Valeria es mi hija más chica, la luz de mis ojos desde que nació. Desde chiquilla, siempre fue especial para mí. Su mamá, mi Beatriz, que en paz descanse, siempre me andaba regañando por lo mismo. Samuel, la vas a malcriar de tanto que la solapas, me decía, pero yo no podía evitarlo. Esa niña tenía una manera de mirarme que me desarmaba por completo. Me derretía el corazón como la manteca en el cazo caliente. La llamada me cayó un jueves por la tarde. Estaba yo en mi salita, viendo las noticias en la tele, como hago todos los días para que no se me oxide el cerebro. Mi casa es sencilla, de esas de antes en una colonia de aquí de Puebla. No es grande ni tiene lujos, pero es mía. La pagué con más de 40 años de trabajo en la panadería La Espiga de Oro. Cada peso que le metí a estas paredes salió de mis manos llenas de harina y de mi espalda adolorida de tanto amasar y cargar bultos. Cuando sonó el teléfono, hasta sonreí. Pensé que era mi Valeria para confirmar los detalles de la comida de mañana. Era el cumpleaños número 45 de Javier, su esposo, un hombre que, bueno, de ese ya les contaré luego. «Hola, mija. ¿Cómo estás?», le contesté con gusto. «Bien, papá. Te hablo rápido, nomás para avisarte que se canceló la comida. De mañana no vengas». Sentí como si me echaran un balde de agua helada. No era tanto lo que decía, sino el tonito. Una frialdad en su voz que no le conocía, como si le estuviera hablando a un extraño, no a su padre. ¿Que se canceló? ¿Pero pasó algo, Valeria? ¿Está todo bien? No, nada grave. Es que Javier no se siente muy bien. Anda como con el estómago revuelto. Mejor lo dejamos para otro día. Pero había algo en su voz que no me cuadraba. Un nerviosismo, una prisa por colgarme que no era normal en ella. Y además, podría jurar que por allá a lo lejos oí voces, risas, como si tuviera gente en su casa. ¿Estás segura, mi niña? Si Javier anda enfermo, yo puedo ir a echarles la mano. Les llevo un té de manzanilla. No, papá, de verdad. Estamos bien, nomás necesita descansar. Te marco la semana que entra y ya nos ponemos de acuerdo. Y sin más, me colgó. Me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo un hueco feo en la panza. En los 45 años que estuve casado con mi Beatriz, ella siempre me decía que yo tenía un sexto sentido para saber cuándo algo andaba chueco. «Tienes olfato de perro viejo, Samuel», me decía riéndose. Y ese día mi olfato de perro viejo me estaba ladrando a todo lo que daba. Algo no estaba bien, y yo iba a averiguar qué era. Esa noche apenas si pude pegar el ojo. Le daba vueltas y vueltas a la llamada de mi hija, a su voz rara, a las risas que creí escuchar, a su prisa por despacharme. Javier nunca se enfermaba. Era de esos hombres que hasta presumen de tener panza de acero. Y ahora, justo para su cumpleaños, ¿le dolía el estómago? No me tragaba ese cuento. El viernes me desperté antes de que saliera el sol, como es mi costumbre desde que era panadero. Me preparé mi café bien cargado, me senté en mi silla del patio y tomé una decisión. A lo mejor ya estaba chocheando, a lo mejor me estaba imaginando cosas, pero yo tenía que saber la verdad. Fui a la tiendita de la esquina y luego al mercado La Cocota, aquí cerquita de la casa. Compré todo lo que necesitaba para hacer el pastel de 3 leches favorito de Javier. Gasté casi 800 pesos en la harina, los huevos, la leche condensada, la crema, todo de la mejor calidad. Es un dineral que para mi pensión es un golpe fuerte, pero nunca he sido codo cuando se trata de consentir a la familia. Después de comprar los ingredientes, pasé por la tienda departamental y le compré a Javier una botella de ron de los caros,
de esos que a él le gustan para apantallar a sus amigos. Otros 700 pesos. En total, 1,500 pesos que invertí en una fiesta que según mi hija no iba a existir. Mientras pagaba, sentí la mirada extraña del muchacho de la caja. Seguro pensó que hacía un viejo como yo comprando un ron tan caro. Pero a mí no me importó. Yo tenía un plan. Mi compadre Felipe, que tiene su panadería a unas cuadras de mi casa, me vio pasar. Nos conocemos desde que éramos chamacos y aprendimos el oficio juntos. Samuel, qué milagro. ¿A dónde tan cargado? Me paré a saludarlo y le conté por encimita lo de la llamada rara de mi Valeria. Él me conoce mejor que nadie, sabe cuándo ando con una espina clavada. Ten cuidado, compadre, me dijo, mientras limpiaba la harina de sus manos en el mandil. A veces, por querer saber la verdad, uno se encuentra con sorpresas que duelen más que una quemada con manteca caliente. Hay cosas que es mejor no saber, pero yo ya estaba decidido. Iba a llegar hasta el fondo de esto. Me vestí con mi guayabera blanca, la que mi Beatriz me regaló para nuestro último aniversario. Me puse mis pantalones de vestir, los que guardo para las misas y las fiestas, y salí para la casa de mi hija. Mientras manejaba mi camioneta viejita por las calles de Puebla, con el pastel en el asiento de al lado, iba pensando en todos los cumpleaños que habíamos festejado juntos. Las piñatas de los niños, los pasteles que hacía mi Beatriz, las risas que llenaban la casa. Yo siempre había sido parte de esas fiestas, siempre me habían recibido con los brazos abiertos. ¿Qué era lo que había cambiado? Llegué a su colonia por La Paz, una zona bonita a las 3 en punto, la hora a la que se suponía que empezaba la comida. Me estacioné a la vuelta de la esquina para que no vieran mi camioneta y caminé hacia la casa. Y ahí fue cuando confirmé lo que mi corazón ya me gritaba. La calle estaba llena de carros, carros que yo conocía muy bien. El de mi hijo Daniel, el de mi compadre Raúl, el de los vecinos de Valeria. Hasta el carro de mi hermana Teresa estaba ahí. Todos estaban celebrando. Todos, menos yo. Con el pastel en una mano y la botella en la otra, caminé despacito hacia la puerta. Cada paso que daba me pesaba como si trajera piedras en los zapatos. La música se oía cada vez más fuerte, las risas cada vez más claras. Era una fiesta, en toda forma. Me paré frente a la puerta de madera, la misma que yo había barnizado hacía 3 años cuando se mudaron a esa casa. Yo fui el primero en llegar a ayudarles. Pinté paredes, arreglé fugas de agua, puse lámparas. Mis manos habían construido un pedacito de la felicidad que se estaba viviendo ahí adentro, y ahora yo estaba afuera, excluido, como un arrimado. Respiré hondo, junté todo el aire que pude y toqué el timbre. La traición, amigos, a veces no llega con un grito, a veces llega con el silencio que se hace cuando tocas la puerta de tu propia familia y nadie quiere abrir. Los pasos se oyeron adentro casi luego. La música bajó de volumen. Escuché la voz de mi hija Valeria preguntando desde el otro lado, ¿quién es? Soy yo, mija, tu papá. Se hizo un silencio largo, pesado, que a mí se me hizo eterno. Pude oír murmullos, voces preocupadas, como si mi llegada fuera una visita del mismísimo diablo. Finalmente la puerta se abrió. Ahí estaba mi Valeria, con una sonrisa más falsa que una moneda de 3 pesos. Traía puesto su vestido floreado, el que se ponía para las ocasiones especiales. Estaba maquillada, con aretes, bien arreglada, para una fiesta que, según ella, no existía. «Papá, ¿qué haces aquí?», me preguntó y le temblaba la voz. Sus ojos no me veían de frente, se le iban para todos lados, igual que cuando era niña, y me quería mentir con las calificaciones de la escuela. «Pues vine a felicitar a tu marido. Le traje su pastel de 3 leches y su botella de ron. Pero, papá, te dije que se había cancelado. Javier anda enfermo». Y en ese preciso momento, como si el destino se estuviera burlando de nosotros, se oyó una carcajada bien fuerte desde adentro de la casa. La risa inconfundible de Javier. Esa risa escandalosa que yo había oído en tantas reuniones familiares. A mi hija se le subieron los colores a la cara, se puso roja como un jitomate. «Valeria,
¿Me vas a explicar qué está pasando aquí?, le dije, y la voz me salió más dura de lo que yo quería. Pero es que el coraje ya me andaba subiendo por el pescuezo. No era tanto por la mentira, sino por la humillación, por sentirme como un perro al que le cierran la puerta en el hocico. Es que papá, es complicado. ¿Complicado? ¿Qué puede ser tan complicado en el cumpleaños de mi yerno? Desde adentro se oyeron más voces. Reconocí la de mi hijo Daniel, la de mi hermana Teresa, la de mis compadres. Todos, absolutamente todos, estaban ahí adentro, celebrando sin mí. Déjame pasar, Valeria. No, papá, mejor ven mañana. Y Valeria Torres. Usé su nombre completo como cuando era chiquilla y hacía una travesura. Déjame pasar, ahora. Mi hija me miró con esos ojazos que le conocía desde que nació. Esos ojos que me pedían perdón antes de que yo supiera de qué. Suspiró derrotada y se hizo a un lado. Entré a la casa y lo que vi me partió el alma. Era una fiesta en grande. Había globos plateados colgados del techo, una mesa larguísima llena de botanas y ensaladas, un montón de regalos en una esquina, y ahí estaban todos. Toda mi familia, todos mis amigos más cercanos. Cuando me vieron entrar, se hizo un silencio de funeral. Javier estaba en medio de la sala con una copa de vino en la mano y una camisa nueva. No se veía nada enfermo, al contrario, se le veía más sano que nunca. Mi hijo Daniel fue el primero que reaccionó. Se me acercó con una cara de culpa que no podía con ella. Papá, ¿tú qué, mijo? ¿Tú qué? Yo no sabía que mi hermana te había dicho que se canceló. Pensé que ibas a llegar tarde, como siempre. Pura mentira. Yo nunca llegaba tarde a las fiestas de la familia. Al contrario, siempre era el primero en llegar para ver en qué ayudaba. Mi hermana Teresa también se me acercó, toda nerviosa. Samuel, ¿cómo estás? No te esperábamos. ¿No me esperaban en el cumpleaños de mi yerno?, le contesté, y se me quedó viendo sin saber qué decir. Javier, el festejado, nomás se quedó callado, dándole un trago a su vino, viendo la escena como si fuera una película aburrida. Dejé el pastel y la botella sobre la mesa principal. Todos se me quedaron viendo como si hubiera puesto una bomba. Le traje a Javier su pastel de 3 leches, como a él le gusta, y su ron para que celebre. Nadie dijo ni pío. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la mesita donde estaban los regalos, había varias bolsas de tiendas caras y a un lado, una cartera. La cartera de mi hija. Y asomándose vi un pedacito de plástico inconfundible. Mi tarjeta de débito, la de mi pensión, la que le había prestado a mi Valeria el mes pasado para una emergencia que nunca me explicó bien. Valeria, ¿esa no es mi tarjeta?, le pregunté. Mi hija siguió mi mirada y se puso todavía más nerviosa. Sí, papá, es que la usamos para pagar unas cosas de la fiesta. Era una sorpresa para Javier. Usaron mi tarjeta sin preguntarme. El silencio se hizo todavía más incómodo. Javier por fin abrió la boca. No te preocupes, Samuel. Te vamos a regresar tu dinero. ¿Regresarme? ¿Regresarme qué? Mi hija miró a su marido con desesperación, como haciéndole señas de que se callara. La comida, las bebidas, algunos regalos, dijo Javier, con una sonrisita cínica que me dieron ganas de borrársela de un revés. O sea que me excluyeron de la fiesta de mi yerno, pero a mi dinero sí lo invitaron. Las palabras me salieron como lumbre, cargadas con todo el coraje y la decepción que sentía. Mi hijo Daniel trató de meterse. Papá, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es, Daniel? A ver, explícame qué es esto, le dije, señalando toda la sala, la fiesta, los invitados, mi tarjeta de débito sobre la mesa. Es que pensamos que a lo mejor te ibas a aburrir, que la música iba a estar muy fuerte para ti. ¿Aburrirme? ¿En el cumpleaños de mi yerno con mi propia familia? Mi hermana Teresa trató de calmar las aguas. Samuel, no te alteres, siéntate, vamos a comer juntos. No. Mi voz sonó tan fuerte que hasta yo me sorprendí. No me voy a sentar, no voy a comer y no me voy a quedar. Caminé hacia la mesa donde estaba mi tarjeta. La agarré y la guardé en la cartera. ¿Cuánto gastaron? Javier y Valeria se voltearon a ver.
Papá, no importa. Sí importa, Valeria, ¿cuánto? Como 9,000 pesos, murmuró mi hija, sin atreverse a mirarme. 9,000 pesos, casi 2 meses de mi pensión, 2 meses de mi dinero para una fiesta a la que no me invitaron. Sentí la cachetada en toda la cara. Muy bien, dije, con una calma que ni yo me reconocía. Muy bien. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Todos se me quedaron viendo sin saber qué hacer o qué decir. Antes de salir, me detuve y los miré a todos. A mi hija, a mi hijo, a mi hermana, a mis compadres, a Javier. Disfruten su fiesta. Disfruten mi dinero. Y disfruten celebrando sin mí. Salí de esa casa y cerré la puerta detrás de mí. Pero no me fui. Me quedé parado en el jardín, bajo la luz de la luna, viendo hacia adentro, donde la música y las risas seguían, donde mi familia celebraba como si no hubiera pasado nada. Y fue ahí, parado en ese jardín, sintiendo el frío de la noche y el hielo de la traición, que tomé la decisión más importante de mi vida. Les iba a dar una lección que no se les iba a olvidar nunca. A veces, el amor de un padre no se demuestra consintiendo, sino enseñando, aunque la lección duela. Y la lección que estaba a punto de darles les iba a doler, y mucho. Me quedé ahí parado, en el jardín de mi hija, viendo cómo seguían con su fiesta. La música ahora sonaba más fuerte, como si mi salida les hubiera dado permiso para celebrar con más ganas, como si se hubieran quitado un peso de encima. El coraje me hervía por dentro, pero no era un coraje ciego de esos que te hacen hacer tonterías. Era un coraje frío, calculado. El mismo coraje que me ayudó a levantar mi negocio desde cero, donde si no piensas con la cabeza fría, los proveedores te comen vivo. Saqué mi celular, ese que apenas sé usar, y marqué al número que venía atrás de la tarjeta del banco. Aunque ya era noche, sabía que para reportar un robo, el servicio era de 24 horas. Para reportar robo o extravío de su tarjeta, presione 3. Piqué el 3. Su tarjeta ha sido bloqueada temporalmente. Para cualquier aclaración, favor de presentarse en sucursal con una identificación. Perfecto. 9,000 pesos en compras que se iban a ir para atrás. Todos los cargos que habían hecho para la fiesta iban a ser rechazados al día siguiente. La comida, la bebida, los regalos, todo. Pero eso era nomás el comienzo. Caminé hacia mi camioneta. Antes de subirme, marqué otro número, el de mi compadre Felipe, el de la panadería. Bueno, Felipe, soy Samuel. ¿Qué pasó, compadre? ¿Tan rápido se acabó el pastel? No, compadre, el pastel ni lo probaron, pero necesito pedirte un favorzote. ¿Hay manera de que canceles el pago que te hice hoy? ¿Cancelar, pero pasó algo malo? Luego te explico. ¿Puedes o no puedes? Pues sí. Como pagaste con tarjeta y fue hoy mismo, sí puedo hacer la cancelación. Pero, Samuel, ¿estás bien? Mejor que nunca, Felipe. Hazlo, por favor, y mañana paso a contarte el chisme. Le colgué y le marqué al de la vinatería, luego a los del mercado. Uno por uno, fui cancelando todos los pagos que había hecho ese día para la fiesta, a la que me negaron la entrada. Mientras hacía las llamadas, veía por la ventana de la casa las sombras moviéndose, la gente bailando, mi familia disfrutando de mi ausencia. Cuando terminé con las cancelaciones, me subí a mi camioneta y manejé despacito para mi casa. Pero mi cabeza no iba despacio. Mi cabeza iba trabajando a toda velocidad, planeando cada movimiento de lo que venía. Llegué a mi casa a las 9 de la noche. Una casa silenciosa, vacía, pero por lo menos era honesta. No como esa fiesta llena de mentiras que acababa de dejar. Me senté en mi sillón de siempre, el que mi Beatriz me había regalado en mi cumpleaños 60, y saqué mi libreta de teléfonos. Esa libreta vieja, toda gastada, llena de números y direcciones que había juntado en mis 68 años de vida. Busqué el número del licenciado Soto, mi abogado, el mismo que me ayudó con todo el papeleo de la herencia cuando se murió mi Beatriz. Ya eran las 9:30 de la noche, pero el licenciado Soto es de esos hombres que siempre contestan, sobre todo cuando se trata de un viejo amigo. Samuel, ¿cómo estás? Es tarde para andar llamando. Licenciado, necesito preguntarle algo. ¿Se acuerda de mi testamento?
Claro, lo hicimos hace 3 años después de que murió tu esposa. ¿Por qué? ¿Qué tan difícil sería cambiarlo? Se hizo una pausa del otro lado de la línea. Samuel, ¿pasó algo con tus hijos? Pasó algo, licenciado. Algo que me abrió los ojos de una manera que nunca me imaginé. ¿Quieres venir mañana a mi oficina para que platiquemos? Sí, pero quiero que sepa desde ahorita que voy a hacer cambios grandes. Muy grandes. Está bien, Samuel. Te espero a las 10 de la mañana. Colgué y me quedé ahí sentado, en el silencio de mi casa. Me puse a pensar en todo lo que había construido en mi vida. La casa donde vivía, los ahorritos que había juntado peso a peso en el banco, la camioneta, los poquitos terrenos que pude comprar con los años. Todo eso, todo, se lo había dejado a mis hijos, a Valeria y a Daniel, para que cuando yo ya no estuviera, ellos tuvieran con qué defenderse en la vida. Pero esa noche, después de ver cómo me habían tratado, me di cuenta de algo que mi Beatriz, tan lista ella, me había dicho muchas veces y yo nunca quise escuchar. Samuel, les das todo tan fácil que ya no valoran nada. Mi vieja siempre fue más inteligente que yo para leer a la gente, hasta a nuestros propios hijos. Al día siguiente, sábado, me desperté a las 6 de la mañana, como siempre. Me preparé mi café, leí el periódico, y a las 9 ya estaba listo para irme a la oficina del licenciado Soto. Pero antes, decidí hacer una parada. Manejé hasta la casa de mi hija. Quería ver con mis propios ojos qué había quedado de la fiesta. Quería ver las consecuencias de mis llamadas. Cuando llegué, la escena era justo como me la había imaginado. Javier estaba en el jardín, hablando por teléfono con una cara de desesperación que no podía con ella. Mi hija Valeria estaba a su lado, llorando a moco tendido. Me estacioné enfrente de la casa, bajé el vidrio de mi camioneta y me quedé ahí nomás, observando el circo. Javier colgó el teléfono y le gritó algo a Valeria. No oí qué, pero por los manotazos, seguro no era nada bueno. Ella lloró más fuerte, y en eso, mi hija me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas. Su cara cambió de la tristeza a la sorpresa, y de la sorpresa al miedo. Le dijo algo a Javier y me señaló con la cabeza. Javier volteó y me vio. Su cara se puso roja de puro coraje. Se vino caminando hacia mi camioneta, con unos pasos que parecían que iba a romper el suelo, como si quisiera arrancarme la cabeza. Bajé el vidrio por completo y lo esperé, con la calma de un hombre que sabe que tiene el sartén por el mango. «Samuel, ¿qué hiciste?», me gritó antes de llegar a mi ventana. «Buenos días, Javier, ¿cómo amaneciste? Ya se te quitó el dolor de estómago de anoche. No te hagas el chistoso. ¿Por qué cancelaste los pagos? Nos dejaste en ridículo con todo el mundo». ¿Cancelar los pagos? No entiendo de qué me hablas, Javier. Mi cara de yo no fui lo desesperó todavía más. La carne que compraste, el ron, el pastel, todo. Nos están hable y hable de que los pagos no pasaron. Ah, eso sí los cancelé. ¿Por qué hiciste eso? Porque ayer me di cuenta de que había un error muy grande. ¿Cuál error? El error de pensar que ustedes todavía me querían en su familia. Javier se quedó callado. Mi hija se acercó también con los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá, ¿podemos arreglar esto?», me dijo con su vocecita quebrada. ¿Arreglar qué, Valeria? ¿Arreglar que me mintieron? ¿Arreglar que usaron mi dinero para una fiesta a la que no me invitaron? ¿Arreglar que me trataron como un estorbo? Papá, no fue así. Sí fue así, mija, exactamente así. Subí el vidrio de mi camioneta y prendí el motor. Pero no sé. «Preocupen», les grité desde adentro. «Esto apenas está empezando». Y arranqué, dejando atrás el drama y la confusión. Manejé hacia la oficina del licenciado Soto con una sonrisa en la cara. La primera parte de mi plan había funcionado a la perfección, pero lo que venía, lo que estaba a punto de hacer, iba a ser mucho, mucho mejor. Llegué a la oficina del licenciado Soto a las 10 en punto. Él ya me esperaba con un café recién hecho y esa cara seria que pone cuando sabe que el asunto es importante. El licenciado y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Él me ayudó a comprar esta casa. Me ayudó con los papeles cuando mi Beatriz se enfermó,
y estuvo a mi lado cuando ella se fue. Es de esos hombres que entienden que la vida no siempre es justa, pero que la ley a veces puede ayudar a emparejar un poco las cosas. Samuel, te ves diferente, más decidido, me dijo mientras nos sentábamos en su oficina que olía a libros viejos y a justicia. Cuéntame qué pasó. Le conté todo, desde la llamada de mi Valeria hasta el circo que acababa de ver en su casa. El licenciado me escuchó sin interrumpirme, nomás asintiendo de vez en cuando y apuntando cosas en su libreta amarilla. Samuel, entiendo tu coraje. Cualquier padre en tu lugar se sentiría traicionado, pero cambiar un testamento es una decisión muy seria. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Su pregunta era buena, pero yo ya había tenido toda la noche para pensarlo bien. Licenciado, por más de 40 años me partí el lomo para darles lo mejor a mis hijos. Les pagué la escuela, les ayudé a comprar sus casas, les presté dinero cada vez que lo necesitaron. Pero ayer me di cuenta de que ellos no me ven como su papá, me ven como su cajero automático. El licenciado escribió algo más en su libreta. ¿Y qué cambios quieres hacer exactamente? Quiero sacar a mi hija Valeria por completo del testamento. Todo lo que le iba a tocar a ella, quiero que se lo den a una casa de retiro, a un asilo donde de verdad valoren a los viejos. ¿Y tu hijo Daniel? Daniel, a él le vamos a dar una oportunidad. Su herencia va a depender de cómo se porte en los próximos días. Si sale a defender a su hermana y a su cuñado, se queda sin nada también. La pluma del licenciado se detuvo. Samuel, eso es muy drástico. La vida es drástica, licenciado. Yo me enteré anoche. Pasamos 2 horas redactando los cambios. El licenciado Soto me explicó cada detalle, cada palabra legal, cada consecuencia. Al final, firmé los papeles nuevos con la misma tranquilidad con la que firmé mi primer contrato de trabajo hace 50 años. Los documentos estarán listos y notariados para la próxima semana, me dijo el licenciado mientras guardaba los papeles. Samuel, ¿les vas a decir a tus hijos de estos cambios? Todavía no. Primero quiero ver si son capaces de pedir perdón de verdad o si van a seguir pensando que soy un tonto. Salí de la oficina del licenciado sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Era raro. Acababa de desheredar a mi hija y me sentía en paz. A lo mejor era porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones pensando en cómo me trataban a mí y no en cómo esperaba yo que me trataran. Manejé al centro y me estacioné enfrente de la cafetería El Portalito, donde mi Beatriz y yo íbamos a desayunar los domingos. Entré, pedí un café y unos chilaquiles y me senté en nuestra mesa de siempre. La mesera, doña Carmen, me conoce de años. Don Samuel, qué milagro, hace mucho que no venía solito. Ando bien, doña Carmen, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Mientras desayunaba, sonó mi teléfono. Era Daniel, mi hijo. Papá, ¿podemos hablar? Mi hermana me contó lo que pasó ayer. Claro, mijo, ¿dónde nos vemos? ¿Puedo ir a tu casa en la tarde como a las 4? Aquí te espero. Colgué, preguntándome qué versión del cuento le habría contado Valeria. A su hermano. Seguro una donde ella era la pobre víctima y yo el viejo loco que les arruinó la fiesta. Llegué a mi casa al mediodía y me puse a limpiar. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas mientras mi cabeza terminaba de procesar todo lo que había hecho en las últimas 24 horas. A las 4 en punto, sonó el timbre. Era Daniel. Llegó solo, lo cual me pareció una buena señal. Traía una cara seria, pero no de enojado. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde él hacía la tarea cuando era un chamaco. Papá, mi hermana Valeria está muy mal. No ha parado de llorar, desde anoche. ¿Y qué quieres que yo haga, Daniel? Pues que la perdones, que arreglen esto como la familia que somos. ¿Como familia? ¿Tú estuviste en esa fiesta, Daniel? Mi hijo bajó la mirada. Sí. ¿Y sabías que tu hermana me había dicho que se canceló? No, bueno, sí, pero ¿pensaste qué? Pensé que era mejor así, que últimamente te has puesto muy
muy apegado a nosotros. Esas palabras me dolieron más que la mentira. De la fiesta. ¿Apegado? Así veía mi hijo mayor mis ganas de estar cerca de ellos. ¿Apegado?, le repetí. Sí, papá. Desde que se murió mi mamá, siempre quieres estar en todas las reuniones. Siempre nos andas llamando, siempre preguntas qué estamos haciendo. Daniel, tú tienes hijos, ¿verdad? Pues claro que sí, papá. ¿Y te gustaría que cuando estés viejo tus hijos piensen que eres apegado nomás por querer estar con ellos? Daniel se quedó callado un buen rato. Papá, no es eso. Sí es eso, hijo, exactamente eso. Ustedes ven mi cariño como una molestia. No digas eso. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que toda mi familia estaba en esa fiesta menos yo? ¿Cómo explicas que gastaron mi dinero en una celebración a la que no me invitaron? Daniel trató de defenderlos. Lo del dinero fue idea de Javier. Mi hermana no quería usar tu tarjeta, pero él la convenció de que ni cuenta te ibas a dar. ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿A poco me ven tan menso que no reviso mis estados de cuenta? No es eso, papá. Entonces, ¿qué es, Daniel? Explícamelo, porque yo ya no entiendo cómo funciona esta familia. Mi hijo se levantó del sillón y empezó a caminar por la sala. Es lo que hace cuando está nervioso, igualito que cuando era un adolescente. Papá, Javier dijo que era mejor celebrar sin ti porque tú siempre criticas todo, que siempre le encuentras un pero a lo que él hace. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? No, pero tampoco quise hacer un problema más grande. Daniel, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que yo siempre he defendido a mi familia, hasta cuando se equivocan, pero ustedes no me defienden a mí ni cuando tengo la razón. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Daniel se volvió a sentar. Se veía más chico, más joven, como el niño al que yo consolaba cuando tenía pesadillas. Papá, ¿qué quieres que haga? Quiero que me contestes una pregunta, con toda la honestidad del mundo. Está bien. ¿Tú crees que lo que hicieron estuvo bien? Daniel se tardó en contestar. Le vi en los ojos la lucha que traía, por dentro, la lealtad a su hermana contra lo que él sabía que era lo correcto. No, papá, no estuvo bien. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres que haga? Nada, Daniel, no quiero que hagas nada. Solo quería saber si todavía me quedaba por lo menos un hijo que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Mi hijo se levantó para irse. En la puerta se volteó. Papá, ¿vas a perdonar a mi hermana? Esa, le dije, es una pregunta que solo el tiempo podrá contestar. Cuando Daniel se fue, me quedé sentado en mi sala, viendo las fotos de la familia que colgaban de las paredes. Fotos de cumpleaños, de navidades, de graduaciones. Momentos felices que ahora se sentían como si le hubieran pasado a otra persona, a otra familia. Esa noche, antes de acostarme, marqué un último número, el del asilo La Casa del Abue, aquí en Puebla. Había decidido donarles la parte de la herencia de mi hija Valeria. Buenas noches, habla Samuel Torres. Me gustaría hacer una cita para platicar sobre una donación. La segunda fase de mi plan ya estaba en marcha. El lunes por la mañana me desperté sintiéndome diferente. Por primera vez en 3 años, desde que se fue mi Beatriz, me levanté sin esa pesadez en el pecho que me acompañaba todos los días. Era como si me hubiera quitado de encima un bulto que ni sabía que andaba cargando. Me preparé mi café, leí el periódico y a las 9 de la mañana ya iba manejando para el asilo. La directora, una señora como de 50 años llamada Patricia, me recibió en su oficina. Era un lugar sencillo, pero muy limpio, con fotos de los viejitos en las paredes. Se sentía un ambiente de paz. Don Samuel, qué gusto conocerlo. Por teléfono me dijo que quería hacer una donación. Así es, licenciada. Pero antes me gustaría dar una vuelta por el lugar, ver cómo tratan a los abuelitos que viven aquí. La señora Patricia sonrió de una manera que me hizo sentir que había llegado al lugar correcto. Claro que sí. Será un placer enseñarle. Nuestra casa. Recorrimos todo el asilo. Los cuartos eran chiquitos, pero muy dignos. La cocina olía a comida de casa. En el patio, varios viejitos jugaban dominó bajo la sombra de un pirul. Otros leían el periódico o nomás platicaban.
Había algo en ese lugar que me dio mucha tranquilidad. Vi que los empleados trataban a los residentes con respeto, con un cariño que se notaba que era de verdad. ¿Cuántos abuelitos viven aquí?, le pregunté a la directora mientras veíamos a un grupo que hacía ejercicios en el jardín. Tenemos espacio para 60, pero ahorita nomás podemos mantener a 40 por falta de dinero. Muchas familias no pueden pagar la cuota completa y pues no tenemos corazón para echarlos a la calle. ¿Y cómo le hacen para sostenerse? Con muchas dificultades, don Samuel. Con donativos, con rifas, con kermeses, hacemos lo que podemos. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Esos viejitos, olvidados por sus familias o dejados a su suerte, estaban siendo tratados con más dignidad de la que yo había recibido de mi propia familia. Licenciada Patricia, quiero hacerles una donación importante, muy importante, pero necesito que esto se quede en secreto por un tiempo. ¿De qué cantidad estamos hablando, don Samuel? De aproximadamente 1,5 millones de pesos. La cara de la señora Patricia cambió por completo. Se quedó callada un buen rato, como procesando lo que le acababa de decir. Don Samuel, esa cantidad cambiaría por completo este lugar. Podríamos recibir a más abuelitos, arreglar las instalaciones, contratar más enfermeras. Exactamente, eso es lo que quiero. Pero como le digo, necesito que se quede en secreto hasta que yo le avise. Salimos a caminar otra vez por el jardín mientras la directora me contaba todos los planes que podrían hacer con ese dinero. Mientras hablaba, mi teléfono empezó a sonar. Era mi hija Valeria. Dejé que sonara. Volvió a sonar. Lo apagué. La directora se dio cuenta. Problemas. Rare familia, don Samuel. Algo así, licenciada. Por eso estoy aquí. Regresamos a su oficina y empezamos a ver los detalles legales de la donación. La licenciada Patricia me explicó que iban a necesitar tiempo para preparar todos los papeles, sobre todo para una donación tan grande. Perfecto, le dije. Eso me da tiempo para arreglar unos asuntos personales. Antes de irme, me preguntó, don Samuel, ¿puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esta donación tan generosa? Mi familia, le contesté. Mi familia me enseñó algo muy valioso estos últimos días. Me enseñó la diferencia entre querer a alguien y valorar a alguien. Cuando salí del asilo, ya era casi mediodía. Prendí mi teléfono y lo que vi me sorprendió. 17 llamadas perdidas. 5 de Valeria, 8 de Daniel, 2 de mi hermana Teresa y 2 de números que no conocía. También tenía 11 mensajes de WhatsApp. Me senté en mi camioneta y los fui leyendo uno por uno. El de Valeria. Papá, por favor, contéstame, necesitamos hablar. El de Daniel. Papá, mi hermana está desesperada, dice que algo más pasó. ¿Qué hiciste? El de mi hermana. Samuel, tus hijos andan muy preocupados, márcame. Otro de Valeria. Papá, fui al banco. Me dijeron que cancelaste la tarjeta de débito. Javier está furioso. Los proveedores nos están presione y presione para que les paguemos. Otro de Daniel. Papá, Javier fue a buscarte a tu casa. No estabas. ¿Dónde andas? El último mensaje era de Valeria, de hacía apenas una hora. Papá, si no me contestas, voy a ir a la policía. Esto ya no es normal. Me dio risa. Mi hija siempre había sido muy dramática, pero eso de amenazar con la policía era nuevo. Le marqué a mi hijo Daniel. Papá, ¿dónde estás? Te hemos andado buscando toda la mañana. Ando bien, mijo. Estaba arreglando unos asuntos. ¿Qué asuntos? Mi hermana dice que ya no tienes tarjeta, que cancelaste tus cuentas. No cancelé mis cuentas, nomás la tarjeta que ustedes andaban usando sin mi permiso. Papá, los proveedores están presionando a Valeria y a Javier para que paguen lo de la fiesta. Los andan amenazando con demandarlos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues es que ellos pensaron que tú ibas a cubrir todos los gastos. Daniel, déjame te explico algo. Yo no autoricé esos gastos. Yo no estuve en esa fiesta. Yo no tengo por qué pagar nada. Pero, papá, son 9,000 pesos. Valeria y Javier no tienen ese dinero. Entonces, a lo mejor hubieran pensado en eso antes de gastárselo. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, ¿te das cuenta de que estás arruinando la vida de tu propia hija?
No, Daniel, yo no estoy arruinando nada. Yo nomás dejé de arreglarles los problemas que ellos mismos se buscan. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que por años se han dado salvándolos de las consecuencias de sus decisiones. Préstamos que nunca me pagaron, gastos que yo cubrí sin que me lo pidieran, problemas que les resolví sin que me dieran ni las gracias. Pero eso se acabó. Ya no más. Papá, estás siendo muy duro. Duro, Daniel. Sabes que es duro. Duro es partirte el lomo por más de 40 años para darles lo mejor a tus hijos y que te paguen echándote de su vida como si fueras un perro. Mi hijo suspiró del otro lado del teléfono. ¿Qué quieres que hagamos? Nada. No quiero que hagan nada. Solo quiero que se hagan responsables de sus actos, como los adultos que se supone que son. Y si Valeria no puede pagar si la demandan, pues entonces va a aprender que todas las decisiones en esta vida tienen consecuencias. Le colgué el teléfono a mi hijo y manejé para mi casa. Cuando llegué, había un carro estacionado en mi puerta. Era el de Javier. Él andaba en mi jardín, caminando de un lado para otro como león enjaulado. En cuanto me vio llegar, se me acercó a la camioneta con una cara de pocos amigos. Samuel, necesitamos hablar ahora mismo. Buenos días, Javier. ¿Cómo sigues de tu dolor de estómago? Deja de hacerte el gracioso. ¿Nos vas a ayudar con esto o no? ¿Ayudarlos con qué? Con los 9,000 pesos que debemos de la fiesta. Los 9,000 pesos que ustedes se gastaron en una fiesta a la que no me invitaron. Mira, Samuel, yo sé que estás enojado, pero esto ya se nos está saliendo de las manos. Los proveedores nos andan amenazando con meternos a la corte. Me bajé de mi camioneta y caminé hacia la puerta de mi casa. Javier me venía pisando los talones. Samuel, Valeria está destrozada. No ha comido en 2 días. Anda enferma de los nervios. Es tu hija, por el amor de Dios. Sí, es mi hija, le dije, deteniéndome en la puerta de mi casa y volteándolo a ver. Es la hija que me mintió, que me excluyó y que usó mi dinero sin mi permiso. Pero sigue siendo tu papá. Tienes razón. Sigo siendo su papá. Pero ella dejó de ser mi hija el viernes en la noche. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Javier cambió de táctica. Trató de poner una voz más suave, como de súplica. Samuel, por favor, ayúdanos nomás esta vez. Te prometo que te vamos a pagar hasta el último centavo. ¿Y con qué dinero, Javier? ¿Con tu sueldo o con más tarjetas mías? Te vamos a pagar, te lo juro. ¿Sabes qué, Javier? Te voy a hacer una propuesta. Los ojos se le iluminaron. Dime, véndeme la casa donde viven. ¿Qué? La casa que yo les ayudé a pagar. Véndeme tu parte. Con ese dinero me pagas lo que me deben y se acabó el problema. Samuel, esa casa es nuestro hogar. Era su hogar cuando yo era parte de su familia. Ahora nomás es una casa. Javier se quedó callado como procesando mi propuesta. Samuel, no puedes estar hablando en serio. Muy en serio. Piénsalo bien, Javier. Es la única oferta. ¿Qué te voy a hacer? Me metí a mi casa y le cerré la puerta en la cara. Desde la ventana lo vi sacar su teléfono y empezar a marcar. Seguro le estaba hablando a Valeria para contarle mi propuesta. Me senté en mi sillón de siempre y sonreí. La tercera fase de mi plan acababa de empezar. No habían pasado ni 2 horas cuando oí los gritos en la calle. Era mi hija Valeria, había llegado como un torbellino, gritando mi nombre desde la banqueta. «Papá, papá, sal de ahí, tenemos que hablar». Su voz se oía desesperada, rota, como si hubiera estado llorando por horas. Me asomé por la ventana. Ahí estaba, parada frente a mi puerta, con el pelo todo revuelto y la ropa arrugada. Javier estaba detrás de ella tratando de calmarla, pero ella lo empujaba. «Papá, sé que estás ahí. Tu camioneta está afuera». Seguía gritando y empezó a golpear la puerta con los puños. Los vecinos ya se andaban asomando por las ventanas. Doña Elvira, mi vecina de al lado, hasta salió a su jardín a ver el chisme. Era una escena que nunca en mi vida pensé que iba a ver mi hija haciendo un escándalo en plena calle como si estuviera loca. Decidí abrir la puerta antes de que llamara más la atención y los vecinos empezaran a hablar. En cuanto abrí, mi hija Valeria se me echó encima, llorando y hablando todo al mismo tiempo. «Papá, por favor, no puedes hacernos esto. No puedes obligarnos a vender la casa.
¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué va a pasar con nosotros? Su desesperación se sentía de verdad, pero por alguna razón, yo ya no sentía esa necesidad de consolarla, de abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Algo muy profundo dentro de mí había cambiado para siempre. Valeria, cálmate, entren. Vamos a platicar como la gente decente. Javier me siguió adentro, con una cara de derrota que no podía con ella. Se sentaron en mi sala, en el mismo sofá donde habíamos pasado tantas navidades y cumpleaños felices, pero ahora se sentía como si fueran dos extraños en mi casa. Papá, Javier me contó tu propuesta. No puedes estar hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio, Valeria. Pero esa casa es nuestro hogar. Ahí pensábamos tener a nuestros hijos, hacer una familia que no me incluye a mí. Las palabras me salieron más frías de lo que esperaba, pero era exactamente lo que sentía. Mi hija se quedó callada, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter. Papá, lo de la fiesta fue un error, lo reconozco, pero no puede ser para tanto, como para que quieras quitarnos la casa. Yo no quiero quitarles la casa, Valeria. Yo les estoy dando una solución para el problema que ustedes solitos se buscaron. Javier por fin habló. Samuel, la casa vale mucho más que los 9,000 pesos que te debemos. Si nos obligas a venderla, vamos a perder mucho dinero. Entonces a lo mejor hubieran pensado en eso antes de gastarse 9,000 pesos en una fiesta, sin tener con qué pagarlos. Valeria se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como león enjaulado. Papá, este no eres tú. Tú siempre nos has ayudado cuando tenemos problemas. Siempre has estado ahí para nosotros. Tienes razón, Valeria. Siempre he estado ahí para ustedes. Pero ustedes no estuvieron ahí para mí cuando yo necesitaba estar con mi familia. Era solo una fiesta, papá. Solo una estúpida fiesta. No, Valeria. No era solo una fiesta, era una mentira. Era una traición. Era ustedes dos diciéndome sin palabras que soy un estorbo en sus vidas. Mi voz se estaba levantando, pero no me importaba. Ya era hora de que oyeran unas cuantas verdades que me había guardado por mucho tiempo. Javier trató de meterse. Samuel, entendemos que estés molesto. ¿Molesto, Javier? Yo no estoy molesto. Uno se molesta cuando pierde su equipo de fútbol. Esto que ustedes hicieron se llama traición familiar y eso es otra cosa. Estás exagerando. ¿Exagerando? ¿Tú crees que estoy exagerando? Me levanté de mi sillón y me fui a la cocina. De un cajón saqué todos los recibos y comprobantes que había guardado en los últimos 2 años. Facturas de arreglos que había pagado en su casa, recibos de préstamos que les había hecho, notas de gastos que yo había cubierto sin que me lo pidieran. Regresé a la sala con el bonche de papeles y se los aventé en la mesita de centro. ¿Ven esto? Son más de 20,000 pesos que les he prestado en los últimos 2 años. 20,000 pesos que nunca me han pagado. Valeria y Javier miraron los papeles sin saber qué decir. La impermeabilizada del techo de su casa, 4,000 pesos. El préstamo para el enganche del carro de Valeria, 8,000 pesos. Las llantas nuevas para la camioneta de Javier, 3,000 pesos. El préstamo para su luna de miel. Seguí leyendo cada recibo, cada comprobante, cada peso que había gastado en ellos sin pedirles nunca nada a cambio. Mi hija se ponía más pálida con cada cifra que yo decía. 25. Papelitos diferentes, Valeria. 25 veces que ustedes necesitaron mi ayuda y yo se las di sin hacer preguntas. 25 veces que les demostré que para mí la familia es lo primero. Papá, nosotros no sabíamos que tú llevabas la cuenta de todo eso. No llevo la cuenta, Valeria. Nomás guardo los comprobantes, pero de lo que sí llevo la cuenta es de cuántas veces ustedes me han ayudado a mí cuando yo he necesitado algo. Me volví a sentar en mi sillón y los miré a los ojos. ¿Saben cuántas veces son? 0, ni una sola vez. Javier trató de defenderse. Samuel, es que tú nunca pides ayuda. ¿No pido ayuda? Cuando se murió su mamá, ¿quién creen que limpió esta casa por 1 mes porque yo no me podía ni levantar de la cama? Mi hermana Teresa. Cuando pensé que me andaba fallando el corazón, ¿quién creen que me acompañó al doctor? Mi compadre, Felipe.
Cuando me dio una gripa que casi me tumba, ¿quién creen que me trajo comida por 2 semanas? Doña Elvira, mi vecina. Las lágrimas de mi hija empezaron a salir otra vez, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de berrinche, eran lágrimas de culpa. Ustedes dos andaban demasiado ocupados con sus vidas como para darse cuenta de que su papá también necesitaba a su familia. El silencio en la sala era tan pesado que se sentía que no había aire. Javier nomás miraba al piso. Valeria se limpiaba las lágrimas, pero no paraban de salirle. Papá, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, Valeria, porque nunca preguntaron. Me levanté otra vez y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía, como si nada. Los niños jugaban en la calle, los vecinos regaban sus plantas. El mundo seguía girando. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y mi vecina, doña Elvira? Les pregunté. ¿Cuál? Contestó Valeria con la voz quebrada. Que doña Elvira me pregunta cómo estoy, y se espera a oír la respuesta. Ustedes me preguntan cómo estoy, y ya andan pensando en lo siguiente que tienen que hacer. Javier se levantó del sofá. Samuel, entendemos que hemos cometido errores. No son errores, Javier. Los errores son accidentes. Esto fue una decisión consciente de sacarme de sus vidas. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que se hagan responsables de sus decisiones, como los adultos que son. Si no pueden vender la casa, entonces busquen otra manera de conseguir los 9,000 pesos. Mi hija se me acercó y me agarró de las manos. Le temblaban. Papá, por favor, una última oportunidad. Te prometo que todo va a cambiar. Lachi, miré a los ojos. Esos ojos que yo conocía desde que nació. Esos ojos que me habían derretido el corazón por más de 30 años. Pero ahora veía algo diferente en ellos. No veía un arrepentimiento de verdad. Veía desesperación por salirse del problema en el que se habían metido. Valeria, ¿tú de verdad crees que estuvo mal lo que hicieron el viernes? Le pregunté. Sí, papá, estuvo muy mal. ¿Y por qué estuvo mal? Porque te lastimamos. No, Valeria, estuvo mal porque me excluyeron. Estuvo mal porque me mintieron. Estuvo mal porque usaron mi dinero sin mi permiso. Pero sobre todo, estuvo mal porque tomaron la decisión consciente de celebrar sin mí. Ya entendí, papá. Ya entendí todo. No, Valeria, tú no has entendido nada. Me solté de sus manos y caminé hacia la puerta. Porque si hubieras entendido, no estarías aquí, pidiéndome que yo te resuelva el problema que ustedes crearon. Estarías aquí diciéndome cómo lo van a resolver ustedes. Abrí la puerta y me esperé a que salieran. Tienen una semana para conseguir los 9,000 pesos. Si no, mi abogado va a meter la demanda para recuperar mi parte de la casa. Mi hija salió llorando. Javier me miró con una mezcla de coraje y hasta un poquito de respeto que no le había visto antes. Samuel, esto no se va a quedar así. Tienes razón, Javier. Esto apenas está empezando. Cerré la puerta y me quedé del otro lado, oyendo cómo se alejaba su carro. Saqué mi teléfono y le marqué al licenciado Soto. Licenciado, soy Samuel. Necesito que prepare unos papeles más. ¿Qué tipo de papeles? Una demanda para recuperar la inversión que hice en la casa de mi hija. Samuel, ¿estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en toda mi vida. La cuarta fase de mi plan acababa de comenzar. Los siguientes 3 días fueron los más tranquilos que había tenido en meses. Ni una llamada de mi hija pidiendo dinero, ni una visita de mi yerno. Por primera vez en mucho tiempo mi casa estaba en paz. El jueves por la mañana tocaron la puerta. Era mi hermana Teresa. Traía una bolsa del mandado. Samuel, ¿puedo pasar? Entró a la cocina y empezó a sacar verduras. Te voy a hacer de comer. Se nota que no has andado comiendo bien. Mientras picaba jitomate, me dijo, Valeria, fue a buscarme ayer. Quería que hablara contigo, que te convenciera. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se buscara un trabajo y que dejara de molestar a su papá. Me sorprendió. Esperaba que viniera a defenderla. Teresa, tú sabías lo de la fiesta. Dejó el cuchillo y me miró a los ojos. Sí, Samuel, sabía. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque pensé que Valeria te había explicado bien por qué era mejor que no fueras. ¿Y cuál era esa gran explicación?
que últimamente te habías puesto muy triste desde que murió mi cuñada Beatriz y que Javier no quería que su fiesta se volviera un velorio. Sentí la cachetada. ¿Triste?, le dije. Teresa, mi esposa, se murió hace 3 años. ¿A poco no tengo derecho a extrañarla? Claro que tienes derecho, Samuel, pero los demás también tenemos derecho a no andarnos cargando con tu tristeza todo el tiempo. Me quedé callado. ¿De verdad mi familia me veía como una carga? Teresa, ¿tú también piensas eso? Mi hermana suspiró. Samuel, no eres una carga, pero sí te has vuelto diferente. Antes eras el que animaba las fiestas. Ahora, desde que se fue Beatriz, eres al que tenemos que andar animando. Y eso, pues eso cansa. Sus palabras me dolieron más que todo lo demás. Entonces, ¿todos piensan lo mismo? Nadie quiere lastimarte, hermano, pero tampoco queremos que cada reunión familiar se vuelva un funeral. Me levanté de la mesa y me fui a la ventana. Teresa, ¿sabes cuál es la diferencia entre la familia y los extraños? Que los extraños a veces te tratan mejor. No digas eso, Samuel. Es la verdad. Mi vecina, doña Elvira, me ha tratado con más paciencia que mis propios hijos. Es que doña Elvira no tiene la responsabilidad de andarte cuidando todos los días. ¿Cuidándome? ¿Quién me anda cuidando? Porque yo no veo a nadie. Samuel, ¿cuántas veces le has llamado a Valeria llorando porque extrañas a Beatriz? ¿Cuántas veces has llegado a casa de Daniel sin avisar nomás porque te sientes solo? Tenía razón. Desde que se fue mi Beatriz, me había recargado mucho en ellos. ¿Está mal que un viudo busque consuelo en su familia?, le pregunté. No, pero tampoco está bien que conviertas a tus hijos en tus paños de lágrimas. Después de que se fue mi hermana, me quedé pensando. ¿De verdad me había vuelto una carga? Saqué una foto de mi Beatriz de la cartera. En la foto yo sonreía de verdad. ¿Cuándo había sido la última vez que había sonreído así? El viernes me marcó mi hija. Su voz se oía más calmada. Papá, conseguimos 4,000 pesos. Javier vendió su reloj y yo empeñé mi anillo de compromiso. Y quiero pedirte perdón por todo. ¿Esto lo dices porque necesitas que te ayude o porque de verdad lo sientes?, le pregunté. Hubo una pausa. Por las dos cosas, papá, necesito tu ayuda, pero también me di cuenta de que hemos sido muy egoístas contigo. Valeria, te agradezco la disculpa, pero eso no cambia las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Que aunque me pidas perdón ya hay cosas que no se pueden deshacer, y eso lo vas a saber muy pronto. Le colgué y le marqué a mi abogado. Licenciado, ¿ya está listo el Nuevo Testamento? Sí, Samuel. ¿Quieres que se los entregue? Todavía no, pero sí quiero que programe una reunión familiar para la próxima semana. Es hora de que sepan lo que decidí hacer con mi herencia. El martes me marcó mi hijo Daniel. Su voz se oía rara. Papá, necesito verte, a solas. Pasó algo muy grave. 1 hora después llegó a mi casa pálido como el papel. Papá, lo de la fiesta, todo fue un plan de Javier. Me contó que había ido a casa de su hermana y había escuchado a Javier hablar por teléfono. El plan era hacer una fiesta cara, usar mi tarjeta y luego cuando yo me enojara, Valeria me pediría perdón y yo acabaría pagando todo como siempre. Pero el plan se les arruinó porque yo reaccioné diferente. Y había más. Si yo no pagaba, Javier iba a hacer que Valeria me acusara de maltrato psicológico. Daniel hasta lo había grabado. En ese momento entendí que mi hija no era mi enemiga, era otra víctima. La puse a prueba. La cité en mi casa. Le pregunté si Javier le había sugerido acusarme. Entre llantos, me confesó que sí, pero que ella se había negado. Le dije que tenía que elegir su marido o su familia. Con todo el dolor de su corazón, eligió a su familia. Al día siguiente fuimos los 3 con el abogado. Le expliqué a mi hija que la había desheredado, pero que, al ver su lealtad, iba a cambiar el testamento de nuevo. Recuperó su herencia, pero con condiciones. Divorciarse, vivir conmigo un tiempo y estudiar para no depender de nadie. Mientras firmábamos, llamó el abogado de Javier, amenazando con demandar. Mi abogado, con la grabación en la mano, le dijo que procediera, que nosotros también teníamos con qué defendernos. 3 meses después,
Javier había perdido la casa y enfrentaba una demanda por fraude. Valeria consiguió trabajo y volvió a estudiar. Y mi familia, aunque rota, empezó a sanar. Aprendí que el respeto no se pide, se exige, y que nunca es tarde para enseñarles a los demás cómo tratarte. Mi venganza no fue cruel, fue justa, y por eso ahora duermo tranquilo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón.
No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.